Ha habido un notable crecimiento de las iglesias evangélicas, especialmente de las iglesias pentecostales y el neopentecostalismo en todo el continente latinoamericano. En República Dominicana, los evangélicos, según las estadísticas, de un 12% en el 2008 se incrementaron a un 30%. Nicolás López Rodríguez y Monseñor Agripino, liderazgo autoritario, pero eran carismáticos. Tú buscas hoy los liderazgos carismáticos de la Iglesia Católica, se han ido disminuyendo y hace un recorrido por todo el continente. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Y ustedes saben que hoy no es un día cualquiera, hoy es viernes. Por lo tanto, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Usted se ve nuevecito. Así, estamos bien, estamos bien. Tengo razones. Como si lo sacaran razones para sentirme bien, descansado, feliz. Pero ustedes estaban hablando de jubilación. ¿Ustedes en qué grupo se ve usted de jubilación? Yo pienso que la gente debería poder jubilarse a los 60 años. Sí. Pero para hacer otras cosas que le gusten, no es que se va a tirar en una cama. Productiva, sí. Por eso ahí yo vi en el programa de ustedes el concepto de jubilación como ocio, hacer ejercicio y viajar. No, la jubilación implica seguir produciendo en diferentes vías, sobre todo seguir construyendo legado. A mí me gustaría, por ejemplo, dedicarme a algún tipo de enseñanza, entre otras cosas. Le iba a hablar de eso, yo me siento contento. Yo estoy ahora impartiendo un diplomado sobre planificación estratégica enfocada en la calidad. Está en sus aguas ahí. Con directores de planificación de los ayuntamientos y de la liga municipal. Ah, pero qué bueno. Y lo vamos a seguir expandiendo hacia Santiago y el Cibao y después nos vamos para el este. Eso está muy bien. Eso lo estamos haciendo con la liga municipal y con Infotep, a través del Instituto de Capacitación de la liga. Y estoy dando antropología social también en la UAS. Excelente. Pero estoy en mis aguas ahí, pero tú sabes que de eso no se vive. No. Y como dice una amiga, amor no lleva al súper, ¿tú me entiendes? Pero me siento contento porque con el tema de la enseñanza, a mí me gusta la enseñanza realmente. Hoy venimos con un tema interesante, como nos gusta buscar temas que sean de interés para alguna parte de la población. La transformación religiosa en América Latina, crisis del catolicismo y auge del evangelismo. América Latina históricamente venía siendo un continente católico, como parte de una herencia de la misma colonización. Cuando usted ve cada país que su identidad religiosa está conectada con la identidad religiosa de la metrópoli. Jamaica es predominantemente protestante, colonizada por Inglaterra, país protestante. Y casi todas esas islas del Caribe de habla inglesa son mayoritariamente protestantes. Y las que son de habla francesa y la de habla hispana son predominantemente católicas. Pero ha habido un notable crecimiento de las iglesias evangélicas, especialmente de las iglesias pentecostales y el neopentecostalismo en todo el continente latinoamericano. Entonces, ¿qué explica ese fenómeno? Vamos a compartir algunas estadísticas a los muchachos que nos pongan un gráfico ahí que no quedó con la calidad esperada en términos de nitidez, pero se puede entender. Si nos pueden poner el cuadro, por favor, ese cuadro, sí.
Lo pueden dejar ahí para ir explicando algunas cosas. Si nos damos cuenta, Gustavo, en este cuadro donde está Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana no está, pero yo lo voy a explicar sobre República Dominicana, qué ha pasado. Este dato tiene como fuente a Latino Barómetro, que es una escuela de investigación seria y, no, y que se y mantiene, de rigor. El longitudinal se mantiene varios años. Oye, desde el 2010 al 2023, ni un solo país de América Latina ha crecido en términos de catolicismo, ni tampoco se ha mantenido en sus estadísticas estables. Todos reflejan decrecimiento. Del catolicismo. Del catolicismo. Diferente al protestantismo, que el único país que refleja decrecimiento en términos del protestantismo es, o no un decrecimiento, sino un crecimiento estacionario, que es Argentina. Y de 2015 al 2020 hubo un decrecimiento de un 10.2% a un 8.5%. Pero en contraste, en Argentina lo que ha ido creciendo es la arreligiosidad, el desinterés por cualquier expresión, manifestación religiosa, que ha estado zigzagueante, pero en el 2015 era de 9.5 y bajó y subió la religiosidad a 22.8. Los casos más dramáticos son Costa Rica y Panamá, que me llamó mucho la atención. En Costa Rica, en el 2010, el 67% de la población se declaraba católica. Y en el 2023, el 26.8%. 26.8%. En Costa Rica. En contraste con el protestantismo, el evangelismo, que era un 21.6% en el 2010 en Costa Rica y se incrementó a un 56.3%. Es decir, de 21% a 56%. Inverso en Costa Rica, de 67%, inverso a nivel católico, 26%. Si nos vamos a Panamá, en Panamá, en el 2010, el 73.7% se declaraba católico. Y ya en el 2023, el 33.9%. Es casi el doble que ha disminuido. E inverso, en Panamá, en el 2010, el 15% se declaraba evangélico protestante y se incrementó al 55.8%. 55, wow. Sí, es decir, que en Panamá, en Costa Rica, son los dos países ya que pasaron a ser de mayoría evangélica, cuando eran altamente, mayoritariamente católicos. Guatemala, de un 54% en el 2010 del catolicismo, a un 46%, a un 42.8%. Disminuyó a un 42%, de un 54% a un 42%. En cambio, a nivel del evangelismo, de un 34.6% se incrementó a un 46.1%. Eso te habla, estos son estadísticas de personas que se declaran católicos o se declaran evangélicos. Esto no mide la calidad de la fe. No, esto mide la declaración. Como en todo, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que de verdad vive su fe y otro que se dice yo soy y quizás ni va a un templo nunca ni nada. En los años 90, más del 75% de la población latinoamericana era católica. En 2020 la cifra cayó al 49%. Todo esto según Latino Barómetro. Es decir, de un 75 disminuyó a un 49. Estamos hablando de un 26% menos.
En República Dominicana, a pesar de que el censo no quiere publicar los hallazgos, de un 67.6% en el 2008, bajó a un 49.2% en el 2019. Wow, un descenso notable. Vamos a la primera pausa y regresamos. El hombre de los viernes, Bernardo Matías, nos está hablando de cómo han ido evolucionando los países latinoamericanos respecto a su lealtad o su fe con dos expresiones del cristianismo, la católica con la protestante en sus distintas expresiones, porque no hay un solo protestante único. Sí, lo que más ha crecido es el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Y no es casual. Ahorita vamos a analizar esos fenómenos. Alguien podría alegar que estos datos no son reales. Cuando usted considera que esos datos no son reales, tendría que presentar lo suyo. Pero mientras tanto, estos son los datos de Latino Barómetro. Alguien puede decir, bueno, yo aquí en la provincia de Higüey hicimos una encuesta y somos mayoritariamente católicos, más del 80%. Higüey puede ser que sí. Higüey todavía sigue siendo una provincia altamente católica, pero Higüey no es la República Dominicana. Tú tienes que ver el sur, norte, este, todo lo que es el país como tal. En Brasil los evangélicos representan ya el 26% de la población, según Latino Barómetro en el 2023. En Guatemala el 46%. Y Brasil es el país de mayor población católica del mundo. Pero no cualquier catolicismo, un catolicismo comprometido social y políticamente. Sí, la influencia de Casaldáliga y otros teólogos ahí. No, y todas las comunidades eclesiales de base en Brasil que toman peso, fuerza. En República Dominicana los evangélicos, según las estadísticas, de un 12% en el 2008 se incrementaron a un 30% en el 2020. Eso es mucho. Es decir que, y tú lo sientes en la cotidianidad, porque el evangélico, distinto al católico, hace mucho... Es más militante. Ajá, de su fe. Sí, sí. ¿Cuáles son las causas de esa crisis del catolicismo? Yo creo que el catolicismo, el secularismo lo sobrepasó. El secularismo que empieza a consolidarse a partir de la década de los 80. Y la caída del muro de Berlín también profundizó las crisis, porque la teología de la liberación y toda esta iglesia comunitaria de base también entró en crisis, porque había una conexión de la iglesia católico-cristiana, una conexión con los problemas sociales de una época convulsionada políticamente, y la iglesia a los jóvenes le tenía respuestas desde la fe al compromiso social, político y la fe, esa articulación de fe, política y compromiso social. Las comunidades eclesiales de base eran el escenario ideal para eso. Entonces, la iglesia se ha quedado sin una pastoral adecuada a los cambios de los tiempos, a las transformaciones sociales y políticas, a la irrupción del urbanismo, a la irrupción del individualismo, el consumismo, una filosofía relativista que acompaña todo el modernismo. La iglesia se ha quedado sin respuesta. La barca, como símbolo, ¿verdad? Se sacude en un mar turbulento, la barca como que no logra encontrar el camino en ese mar turbulento del modernismo. Pero a eso se agrega los escándalos de abuso y corrupción dentro de la iglesia, de la iglesia católica, donde la iglesia siempre jugó un papel fundamental como liderazgo ético y de referente ético, y perdió fuerza, como habla el Evangelio, perdió ese sabor de sal
La sal de la vida. Sí, de alimentar la sociedad a partir de principios y valores éticos, donde tú enarbolas unos principios, unos valores éticos y de un momento a otro tú lo niegas con tu propia práctica. Uno también como que echa de menos que hubo un momento, un liderazgo a nivel de los obispos, arzobispos en esta región, por ejemplo, que por cierto se cumple el año ahora de su asesinato, Monseñor Anulfo Romero. Sí, que fue un pastor que en un momento difícil acompañó a su pueblo y fue valiente diciendo no se puede estar matando a la gente, a los militares, no, esas órdenes no las cumplan, eso no es cristiano. Monseñor Romero era un pastor tan cercano. Cuando yo estaba en el seminario había 3 seminaristas de la diócesis de Monseñor Romero y él vino a visitarlo, a compartir, y compartió con nosotros, se reunió con nosotros, comió juntos en el comedor ahí conversando. En su época de apogeo del gran Romero, del gran Monseñor Romero. Y ese punto es la falta de adaptación de la Iglesia Católica a las necesidades y los problemas de la comunidad. La Iglesia Católica cada vez más se ha ido sacramentalizando de administradora de sacramento y se torna monótono el ejercicio de la fe a través del sacramentalismo. Y por supuesto la competencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. Las iglesias evangélicas y pentecostales tienen una militancia fuerte a partir de la fe. Sobre todo con los jóvenes, yo creo que hacen cosas que atraen mucho a los jóvenes. Hay varias cosas que ahora voy a entrar. ¿Cuál es la causa del crecimiento evangélico? Predicación de una experiencia religiosa más personal y cercana en una época donde el individualismo, la búsqueda de lo personal toma fuerza. Si tú ves, cuando tú estás en un culto evangélico, los cantos casi siempre son individuales. Gracias, Señor, por darme. Son siempre individuales. Se apela mucho a lo personal en una época donde predomina más lo individual que lo colectivo. Y eso, en términos de cosmovisión, tiene un peso enorme en las personas. Y es una forma de adaptación a elementos filosóficos, antropológicos, sociológicos de la época. Una época del modernismo enfocada hacia el individualismo. Eso ha traído, por supuesto, una privatización de la fe. La fe evangélica es una fe muy privatizada, muy del individuo. Pero a eso se agrega que las iglesias evangélicas son estructuras flexibles en términos organizativos y modelos de liderazgo menos jerárquicos. Las mayorías son más horizontales. En un culto evangélico puede subir al púlpito una persona a dar los anuncios. Incluso yo conozco iglesias donde personas suben a predicar, no teniendo tanta experiencia para predicar. Hay personas, tú decides fundar una iglesia evangélica en un barrio y nadie te lo impide. No. Nadie te lo impide. Se permite el emprendimiento de la fe ahí. Sí. Sí. Hay mucha flexibilidad organizativa. Y los modelos de lógico liderazgo, que hay algunas que son de los llamados concilios que sí responden a una organización. son muy jerárquicos, muy estructurados. Sí. Muchos de ellos. Y en las iglesias evangélicas se experimenta un sentido de pertenencia en un momento donde los seres humanos andan buscando cada vez más eso, de tener sentido de pertenencia y de valoración, que en las iglesias católicas. Y te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando tú vas a una iglesia católica, lo que se ora por los enfermos, por los difuntos, se ora por las familias, se ora, pero cuando tú vas a una iglesia evangélica, se ora por Gustavo y su familia, que está, oremos por la salud de Gustavo, que está enfermo. Se ora por el individuo con nombre y apellido, y eso reafirma a Gustavo y le da sentido de pertenencia, te siente incluido, y de reconocimiento social y de valoración
que no es lo mismo que te metan un paquete, oramos por todos los enfermos. Sí, exactamente. Eso se diluye. Entonces, ahí te estoy hablando en términos antropológicos del sentido, del significado y del símbolo y del lenguaje. Cómo se maneja. Bien, vamos a la otra pausa y retornamos. Continuamos. Sí, esa relación personalizada de la iglesia evangélica se expresa hasta en el momento de llegada y salida. Tú llegas y hay un grupo de personas recibiendo. Te reciben y te despiden también cuando te Y después cuando te vas te despiden. Y eso son fenómenos de la época moderna que tienen un valor enorme en términos de sentido de pertenencia. El uso de los medios de comunicación y el posicionamiento. Si tú prendes la radio y vas recorriendo, la mayoría de emisoras son emisoras evangélicas. Sobre todo en Prende la televisión. En AM ellos han rentado la también. Mayoría. Hay una influencia enorme y la iglesia se ha quedado en Radio Santa María, Radio Belén y el Canal 41. Pero las iglesias evangélicas han ido expandiendo y creciendo. Pero además las emisoras católicas son más diversas, o sea, no es todo prédica. Ellos tienen su parte musical, cosas de educación, asuntos culturales, son muy diversas, no se enfocan tanto en la prédica. Por ejemplo, en términos artísticos, tú encuentras que la mayoría de los artistas famosos a nivel internacional son evangélicos. Es raro encontrar... Lo que entran en una iglesia. No, que tú lo escuchas hasta en los supermercados. A Jesús Adrián Romero, a Lily Goodman, pero tú no escuchas a un artista católico famoso, solamente la hermana Glenda, que toca guitarra. Pero hay algunos sacerdotes que cantan y cosas. Oye, tú dijiste algunos, yo te lo estoy diciendo por el nombre, yo no sé cuáles son. Y tú vas a un culto evangélico, hay iglesias evangélicas que tienen unas bandas musicales que compiten con cualquier banda musical. Yo iba caminando un domingo en una de mis caminatas cerca de mi casa y yo pensé que era Carlos Santana que estaba tocando. Y tú vas una guitarra también tocada. Y tú vas a la mayoría de las iglesias católicas y todavía cantando junto como hermanos. Es decir, algunas han modernizado y le meten, pero no son meten su tamborita. Tamborita, pero no tienen el peso de la tecnología musical. No, las bandas de las iglesias evangélicas son músicos profesionales. Y eso atrae a la juventud. Tú ves la iglesia evangélica llena de jóvenes, la iglesia católica llena de personas muy adultas. Congregaciones con más de 2.000 miembros son impresionantes. Esas son las llamadas megas iglesias, las megas iglesias, que hacen un uso intensivo de la tecnología y las redes sociales. Liderazgo carismático, descentralizado. Los liderazgos carismáticos de la Iglesia Católica han ido disminuyendo, tanto en el continente como en el país. E incluso liderazgo carismático autoritario, como por ejemplo el Monseñor Nicolás López Rodríguez y Monseñor Agripino, liderazgo autoritario, pero eran carismáticos. Tú buscas hoy los liderazgos carismáticos de la Iglesia Católica, se han ido disminuyendo y hace un recorrido por todo el continente. Una iglesia, las iglesias evangélicas, hay una corriente que enfoca mucho hacia la prosperidad. El llamado evangelio de la prosperidad. La teología de la retribución, que es muy del Antiguo Testamento. Tú das $100 y Dios te va a retribuir con $500,000. Otro punto, el ateísmo ha ido creciendo en América Latina. ¿El ateísmo o el agnosticismo? No, ateísmo. Ateísmo como tal. Sí. Gente que se declara atea. Uruguay, de un día a un 15% de la población se considera atea. En Uruguay. En Argentina, de un 6 a un 8% se declaran ateos. En Brasil y México, ya menos del 5% de la población se considera atea, y en América Latina, menos del 3%. En promedio. Sí, pero hay algunos países donde tú haces una correlación entre
crecimiento, desarrollo, expansión del modernismo y expansión del urbanismo con ateísmo, y son países con... Aquí hay incluso una asociación de ateos dominicanos. Ajá. En República Dominicana, en el 2008, 67% eran católicos, 49% en el 2019. No religiosos, que no son ateos, hay un 29% de no religiosos en República Dominicana. Libres pensadores. Sí, hay gente que creen, pero dicen, yo no creo en religión, No voy a ni voy a iglesia. iglesia, ni nada de eso. No son religiosos, un 29%, casi un 30% de la población. Y realmente estamos frente a una realidad impresionante, porque el catolicismo tiene una característica que no la tiene el evangelismo, que es el tema del compromiso social. Si el evangelismo tuviera un mayor énfasis en el compromiso social, todavía fuera Más fuerte. mucho más fuerte, porque hay una parte de la población que no se conecta con el evangelismo por esa fe individualista, esa fe Y además centrada... que le pintan un mundo que no tiene nada que ver con su realidad, gente que está pasando todo. Entonces, esa prédica de tener solo el corazón en el cielo, sin los pies en la tierra, como que no conecta tan bien con la gente, ¿no? Pero para cerrar, todos estos datos indican que es un proceso irreversible. A la Iglesia Católica se le va a hacer casi difícil revertir esto. Claro, alguien me va a venir con una expresión del propio evangélico: lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Bueno. Pero estoy analizando un fenómeno histórico. No estoy analizando un fenómeno místico ni teológico, sino la historia Bien. como tal. Muchas gracias, Bernardo. Es un tema así que da para muchos análisis y, digamos, y examinar también qué tanto ha influido la política y los poderes fácticos en todo esto, ¿no? Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.